Minutos reiteradamente en varios reportajes que hemos hecho con respecto a este hospital. Hemos señalado que funcionarios, dirigentes, sindicalistas incluso del hospital se niegan a hablar. Ha habido temor, se ha hablado directamente de amenazas, razón por lo que saludamos la presencia nuevamente de José María Egas, quien es, y no ahora, es desde hace muchos años coordinador del Observatorio Ciudadano de Salud de la SUAY, que ha puesto un especial interés desde hace mucho tiempo en el destino del Hospital José Carrasco Arteaga. José María, bienvenido. Hemos escuchado al gobernador de la provincia, ayer pasamos también escuetas declaraciones sobre el tema, nos queda la impresión de que hay una anuencia oficial respecto a lo que está pasando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más allá de lo que señala también el gobernador, de que ha pedido informes y de que se investigará. Gustavo, Rosana, a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Yo solamente quisiera hacerte una precisión porque esta inestabilidad es ya crónica. Estaba analizando y desde el 2022 han pasado 12 gerentes. 6 del último año, lo que quiere decir que ya vamos 4 años de inestabilidad. Gerentes del hospital. Del hospital. Y eso también significa cambios de personas de confianza y la generación de una inestabilidad fuerte. Cuando se le llegó la acción de personal al gerente encargado Rodríguez, nosotros planteamos una vez más, igual que en las otras cambios de mando, realmente lo que eso significa como para el propio hospital, donde se genera una inestabilidad, se cambian personas, se paran procesos. Esa situación, tuvimos una charla virtual con la señora directora y nos dijo que realmente esto no va a pasar esta vez, que en una semana estará parado el hospital y todas las autoridades y ningún proceso se parará. Frente a eso, y como ya hemos vivido inestabilidades y paralizaciones, y quiero poner incluso un ejemplo, ustedes recordarán, desde varias administraciones, estaba listo para funcionar un espacio para por lo menos 10 sillones de diálisis. Hubo cuestionamientos administrativos, se paralizó eso, uno de los gerentes decidió retomar para que sea el mismo hospital el que lo haga. Se buscó formas de generar un proyecto, en principio tuvo anuencia desde Quito, se ofreció dotar de todo lo necesario y que el servicio sea por asistencia técnica. O sea que las casas proveedoras de insumos también doten del equipamiento necesario. En principio, como digo, hubo la anuencia y la aceptación incluso desde Quito para que personal trabaje en ese servicio que era necesario. Sin embargo, a los pocos días se dijo que no podían mandar personal y que simplemente eso está hasta ahora paralizado. En ese sentido, vale la pena el retomar lo que tú acabas de decir. Creo que esta vez tiene varios elementos que son distintos a los cambios anteriores, empezando por el hecho de que la actual administración ha trabajado básicamente todo este tiempo con la presencia de la directora provincial, como tú dices, el gerente, sus asesores. Anteayer estuvo el presidente del IES a tomarse unas fotos en unos cuartos de hora. Antes de eso se contó con la presencia de asesores de presidencia del IES. Sin embargo, se ha trabajado a espaldas de los propios profesionales y de los, como tú dices, trabajadores y sindicalistas. Tan es así que la Asociación de Profesionales del IES ya lleva planteando casi 2 semanas de mantener una reunión con el señor gerente, pero no tiene respuesta y sin embargo se siguen tomando decisiones. Ahora, José María,
quizás uno de los temas que preocupa además muchísimo es toda esa opacidad que hay detrás de lo que se está haciendo, tanto en el hospital como en el mismo sistema de salud. Es prácticamente imposible poder acceder a información, poder dialogar con quienes están dirigiendo el hospital desde los distintos espacios, incluso desde el consejo directivo del IES, quizás yendo hacia más arriba, o incluso del propio Ministerio de Salud. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes, además como observatorio, que les ha tocado de manera permanente encontrar espacios de diálogo para precisamente presentar todos estos resultados de las investigaciones y los procesos que ya desde hace bastante tiempo vienen desarrollando ustedes? Nosotros como política, todos los documentos y todas las análisis que hacemos, los hemos elevado desde el presidente del Consejo, director general, director de salud y todas las autoridades, porque creemos que es parte de un proceso abierto, transparente y que no tenemos por qué ocultar. Desde el 2024, en que levantamos la primera solicitud de reunión, cuando estaba en ese caso el doctor Peña, como presidente del Consejo Directivo y diferentes autoridades para abajo, fue la única vez que pudimos, y eso porque 4 días antes de su salida tuvimos que aprovechar una avenida acá. Él nos oyó cerca de 2 horas y al final, conmovido, nos expresó que es una lástima que él no nos haya podido dar una cita antes, porque hubiera podido hacer un mejor trabajo. Después, todas las veces hemos pedido citas y no hemos tenido ninguna respuesta por ninguna autoridad nacional, y a veces por autoridades provinciales que han optado por ese mismo camino. Sin embargo, hemos tenido, yo sí digo, apertura con las autoridades del ministerio, con jefes de unidades, de hospitales, con el propio IES, todos los directores de las unidades, y eso nos ha permitido profundizar en la problemática. En ese sentido, en su momento, por ejemplo, y como parte de ese manejo que a veces uno no entiende, se echó a tierra la compra de un angiógrafo por el propio hospital, de un sistema de rayos X e imagenología por el dispensario central, que después se lo dotó, pero 6-8 meses luego de esa primera eliminación. En ese sentido, siempre nuestra actitud ha sido de plantear el problema y buscar soluciones. Y eso es lo que hemos hecho. Pero creo que es importante conocer un poco a los actores, incluso los nombres. Dialogábamos con Saúl Chalco, un viejo dirigente de IES, hoy que es representante de jubilados y pensionistas, y no sabía mencionar quiénes eran gerentes, quiénes eran directores, etcétera. Podría haberse tratado de un lapsus, pero esto tiene que ver con esa altísima rotación que ha tenido el hospital. Aclárame si la directora provincial es Claudia Ávila. Claudia Ortega. Claudia Ortega, muchas gracias. ¿Ella desde cuándo está en el hospital? ¿Cuándo fue nombrada? No, ella es directora provincial del IES. Directora que más o menos coincide cuando fue, yo diría, un mes y medio que está en funciones. Ella ha sido la portavoz de estos nombramientos, quien de alguna manera ha buscado el acomodo de esta nueva gente en el IES. A ver, los nombramientos vienen avalizados, como decías anteriormente, por la Dirección de Servicios Corporativos, y el nominador de todos los nombramientos de alta dirección es el director general. Uh-huh. En ese sentido, sí, la directora provincial, digamos, por la autonomía que tienen sobre todo los hospitales de tercer nivel, puede haber sido la portavoz, pero la direccionalidad y los nombramientos vienen desde aquí. Se dijo que la directora provincial estaba teniendo una alta injerencia en lo que sucedía en el IES, que hacía presencia permanente, daba órdenes, etcétera, conjuntamente con algún asesor. Todo el tiempo inicial de posesión del actual gerente estuvo la directora a puerta cerrada ahí en el hospital. Eso no lo digo yo, lo dice cualquier funcionario del IES. Y más aún coincidió con una época yo diría, de amedrentamiento, de gritos, de tratar de forzar a la gente o de prescindir de la gente. Tan es así que el propio gerente trae dentro de su equipo a su asistente administrativo. ¿Cómo llegó allá
el gerente, quien lo presentó cuando se posesionó. Me refiero a Jefferson Gallardo León. Va hace un mes. Fue posicionado luego que salió el gerente Rodríguez. Fue expresado ese nombramiento en base a una fotografía en donde era elegido por el presidente cordobés. Y la presentación prácticamente ha sido muy poca en el hospital y en la sociedad local, sino más bien entrar a una actitud en ese sentido de trabajo. Llamó la atención de que él era una persona de afuera de Cuenca, que tenía antecedentes en el área 5, es decir, esto es área del IES, en la coordinación zonal del Guayas, el Oro y los Ríos, y que tuvo serios problemas allá. A ver, él era coordinador del área 5 zonal del Ministerio de Salud y había tenido trabajo en instancias del IES. Él ya sonaba para uno de los cambios hace 1 o 2 gerencias. Sin embargo, por este tipo de situaciones que tú planteas, que fueron públicas, no se lo concretó, pero esta vez sí se lo puso directamente. Cuando tuvimos la reunión con la directora, precisamente por la opacidad y por la falta de conocimiento de las autoridades, como observatorio planteamos que se nos informe el cuerpo directivo del hospital. Hasta ahora no tenemos respuesta. Y más aún, hasta ahora no... Ayer, tuvimos una reunión en la Defensoría del Pueblo. Sabemos que ahí conocimos... Una pregunta adicional quisiera hacer, y vamos enseguida a la Defensoría del Pueblo para saber qué es lo que está haciendo sobre el tema. Se nos ha indicado, hemos hablado con varios actores que, reiteramos, no quieren identificarse públicamente, pero denuncian lo que está pasando en el hospital. Nos han dicho que Jefferson Gallardo tiene un rasgo disruptivo, que es la presencia permanente de escoltas armados en la gerencia del hospital. ¿Se ha podido constatar esto? Un cambio fundamental ha sido el cambio de la empresa de seguridad, digamos, y la presencia de nuevas personas en lo que es la seguridad, tanto de gerencia como alguna otra área, que realmente no sabemos si son escoltas personales, no sabemos si es de alguna empresa, pero no hay tampoco hay transparencia frente a eso. Más aún ellos deciden quién entra o quién no sale. Y también cuando se han querido solicitar audiencias con el gerente, se había planteado el que sea recibido por un asesor, un señor de Valero, que es motivo de incluso una solicitud del asambleísta Castro, y que levanta todo un avispero de tener incluso relaciones sentimentales con alguna de las otras personas que está nominada para, creo que es el área de auditoría médica. Otra área crítica, y en ese sentido. Ahora, José María, quizás de la pregunta del Miñón es: ¿qué justificación han recibido ustedes para estos cambios constantes, permanentes, y ahora estos que definitivamente preocupan porque los perfiles técnicos no se estarían cumpliendo para los distintos cargos, no se habría hecho una evaluación de los antecedentes de estos personajes que ahora figuran al frente de algunos cargos aquí en la ciudad de Cuenca? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, José María? A ver, en el último cambio del doctor Rodríguez, el argumento que se nos planteó, incluso en la dirección provincial, es que estaba encargado de la gerencia. Antes ha habido 1 o 2 encargados, entonces tienen que poner un titular. En los cambios de gerentes que no eran encargados, nunca supimos, a qué respondía. Si a presiones y directrices técnicas desde el propio instituto o a situaciones de índole política que presionaban para que se cambie las gerencias, o también porque en definitiva algunos manejaban opiniones que de pronto molestaban a la estructura directiva del IES a nivel nacional. Pero siempre hubo esa opacidad, incluso para dar explicaciones de por qué los cambios. Igual que ahora no hay explicaciones claras
de por qué los cambios de toda la estructura directiva de menor nivel en el hospital. El director médico también sabemos que se ha cambiado. El director médico se ha cambiado. ¿Quién es actualmente el director médico? No podría decirte. Han mencionado un apellido Vivanco, que viene del Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante de la ciudad de Guayaquil, que tiene, dicho sea de paso, serios problemas en compra de medicamentos, que se convirtió incluso en un escándalo nacional. Claro, es más, en general son funcionarios que están viniendo del hospital al que hace mención Gustavo, pero también del Teodoro Maldonado Cargo, que ya ha enfrentado algunas circunstancias bastante complejas. Sí, eso lo hemos conocido igual. No hemos tenido oportunidad de conocerlos. Lo que te quería decir es que cuando nosotros solicitamos la información, y sobre todo cuando recibimos notificaciones de que se iba a suspender o se quería echar por tierra el contrato ya del hidrosanitario del hospital, no solo pedimos nosotros la información, sino la propia Defensoría del Pueblo pidió, porque en las condiciones de lo hidrosanitario es un atentado contra los pacientes. La delegada de la Defensoría del Pueblo nos convocó el día de ayer. Ayer conocimos al director jurídico del hospital, Juan José Núñez del Arco. Conocimos a un ingeniero Arias, que es el nuevo director administrativo financiero. No conocemos los otros nombramientos, porque no hay esa transparencia, no ha habido respuesta. Ayer fueron acompañados de 2 técnicos de mantenimiento y también conocimos por segunda vez al director jurídico de la propia dirección provincial, que es un doctor Merchan. Tuvimos una sola reunión con la directora provincial, que no fue una reunión de lo más fluida, cuando también pedimos explicaciones, reclamamos, porque no hay una base de primero y segundo nivel para el IES, y peor, cuando se venía trabajando en este proyecto hidrosanitario, era necesario el buscar a dónde referir a los pacientes. Estamos poniendo en pantalla algunas de las piezas que son cambiadas en forma rutinaria y en el IES. El estado de situación por estas piezas, uniones, válvulas, etcétera, circula el agua dentro del hospital. No solo son piezas, toda la tubería sufre el proceso de deterioro. La semana anterior estuvo aquí una delegación de técnicos de la Dirección de Infraestructura de Quito, que son los que elaboraron el proyecto, validaron, buscaron el financiamiento o otorgaron el financiamiento para que ese proyecto se inicie a finales de octubre, es decir, de julio, y habían roto una de las tuberías, y no solamente se demostró el agua amarilla que salía, sino que incluso trataron de forzar con una varilla para ver si era posible que se movilice, cosa que no se lo consiguió. Entonces, eso que estamos viendo ahí no son las válvulas o cabezales externos. Esa es la situación del sistema de agua potable, tanto de agua fría como agua caliente del hospital. Yo quisiera continuar en el tema de poner rostros, o al menos nombres. El señor Valero, el asesor de la gerencia, ¿quién es? ¿Qué se conoce de él? Él se presenta como una especie de sexólogo esotérico en su propia red social, en su perfil. Es también el supuesto funcionario que habría llamado a un colega, a Jorge Piedra, a solicitar un relacionador público. Tampoco le conocemos. Lo que sí sabemos es que él era el portavoz incluso para acercarse a algunas direcciones a pedir información sin tener ningún cargo directivo, cosa que incluso salió esta semana que se hizo 3 intentos para posesionarlo en algún puesto directivo, y eso al final fue negado en términos de no contar con las capacidades suficientes. Y incluso cuando la asociación de profesionales solicitó la reunión con el gerente,
había indicados de gerencia que este señor, este doctor o ingeniero, yo no sé qué, doctor Valero, sí, él debía ser la persona que atienda a los profesionales que conforman la asociación y se reúnan con él. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, venía a ser como el brazo derecho o el asesor principal, pero había otros 6 o 7 asesores. Incluso hay la queja de algunas personas que yendo a hacerse exámenes, por ejemplo, o a buscar fármacos, aparecían personajes con mandiles y todo eso, más bien como a recabar información, a ver qué pasa, cosa que no es normal dentro de lo que es una institución. No quisiera quedarme con los cuadros superiores de el IES, hemos hablado ya hasta la dirección provincial. ¿Qué pasa en los niveles altos del IES? ¿Cuál es la cadena de mando? Allí está el consejo directivo del IES, está la dirección general con Jorge Antonio Villarroel, el licenciado Bernardo Antonio Cordobés, que usted hablaba, que estuvo aquí en la ciudad de Cuenca también. ¿Qué función cumple como presidente del consejo directivo? ¿Qué injerencia tiene en todo lo que está pasando? ¿Qué vino a hacer a Cuenca también en estos recientes días? A ver, el Consejo Directivo es la instancia que aprueba la normativa, que es una instancia que conoce los procesos, pero que no tiene un rol ejecutivo, porque el rol ejecutivo lo inicia el director general, obviamente con las directrices del Consejo, igual que pasa en el Consejo Municipal, o todos los directores tienen que actuar de acuerdo a políticas. Pero el director general es el que lleva el timón de toda la estructura. Luego de eso tú tienes directores como el doctor Perugachi, que es director del Seguro de Salud. Tienes la doctora Uvidia, que es directora del Seguro Social Campesino. Cada seguro tiene su dirección. Hemos sabido que la doctora Uvidia, que por otro lado ha tenido una buena gestión con el Seguro Campesino aquí, con la doctora Melissa Sánchez, que realmente nos consta que ha tenido un cambio tanto en la dotación de medicamentos como en adecuaciones. Ella, por ejemplo, aparece en la prensa que es posiblemente la candidata de ADN para la alcaldía de Quito. Entonces se mezcla el tema de lo técnico no sabemos, el resto no hemos tenido contacto ni relación con director o directora de servicios corporativos, talento humano. Lo que siempre nos ha parecido extraño es que aparezcan los nombramientos aquí suscritos no por el director general, sino la noticia de que él tiene delegadas las funciones tanto a servicios corporativos o alguna subdirección de talento humano a nivel nacional. Pero hay otras preocupaciones, José María, entre ellas que se ha centralizado o concentrado todas las firmas, adquisiciones, compras, procesos únicamente en quien sería el gerente del hospital. Esa disposición ha llegado recién. Esto ha motivado también una serie de preocupaciones, pero añadido a esto hay muchísimo malestar, pero también muchísimo miedo al interior del hospital. Es así, conocimos ese documento, cosa extraña porque es muy complicado que en un hospital de ese nivel todos los pagos y autorizaciones de compras pasen por gerencia. Si a veces cuando llegan a las direcciones administrativas financieras o las otras, ya es complicado el tener agilidad, peor que llegue a una autorización de gerencia. Más aún que no siempre es lo más adecuado o lo más sano el tener una concentración así, por la experiencia que hemos oído de los otros hospitales, en donde de alguna manera ese tipo de concentraciones también pueden implicar algún tipo de situación anormal en términos de a quién se paga, a quién no, o también lo que se ha oído en el Teodoro sobre todo, de lo que serían las vacunas o las cuotas a cobrar a los proveedores. Creo que otro tema que sí conocimos era lo que pasaba hace algunos meses, en donde, por decirte, un médico trató de ponerse una pequeña clínica para diálisis en una de las parroquias rurales de aquí del Cantón Cuenca. Llevaba año y medio sin recibir la autorización para funcionamiento
Y en ese año y medio, que de demora sin explicación, ya recibió la noticia de que podría obtener eso si es que pagaba, digamos, en principio $30,000, que no se sabía si era de Quito o de acá. Luego fue bajando la cuota a 15 y que, bueno, puede abonar 5 para darle el permiso correspondiente y que tenía que acercarse a tal sitio aquí en la ciudad de Cuenca. Conocimos de ese caso porque nos pidió consejo. Le sugerimos que vuelva a solicitar oficialmente el porqué. Por arte de magia, a los 15 días tenía el permiso, cuando ya eso se iba a hacer público. Y lo mismo se sabe con otros prestadores que han tenido muchas de esas situaciones concretas. Se nos agota el tiempo. Sin limitar a lo que usted pueda referirse, José María, quisiera preguntarle también qué opina de las declaraciones del gobernador. El gobernador, en las declaraciones que hemos transmitido ayer y el día de hoy, reafirma la honestidad del presidente de la República y señala que él defenderá esa situación si es que ha habido situaciones irregulares en el IES. Señala que ha solicitado informes, pero evidentemente no cuestiona la serie de extraños nombramientos sobre los que hemos hablado. Habla de directivos que han renunciado en lugar de hablar de renuncias forzadas que se han dado por allí de parte de funcionarios, incluso médicos, renuncias forzadas sin evaluaciones, sin motivaciones, retiro de puestos claves, presencia de directivos que son removidos en áreas tan delicadas como calidad o auditoría. Cada uno de ellos viene con sus nuevos equipos de trabajo. ¿Es suficiente lo que ha dicho el gobernador y qué es lo que se esperaría que en la práctica realice en materia de fiscalización y auditoría? A ver, yo me referiré primero a la indicación que hace el presidente de la República. Nuestra labor no es estar contra el gobierno o contra cualquier gobierno que esté. Nuestra labor irá más allá. Pero sin embargo, algo que hemos estado pidiendo y ha sido generalizado es el que haya políticas claras para el sector salud. Pero si tienes tú 8 ministros y tantos en el IES y no hay una definición clara del presidente de la República frente a qué quiere hacer en salud. Recordemos, en septiembre se conformó la Comisión de Salud para la compra de medicamentos. Recientemente se conforma la empresa. Ni llegaron los medicamentos antes, ni acaban de llegar ahora. Entonces, sí, pues es obvio que el gobernador tiene que defender los lineamientos del presidente. Lo que estamos diciendo muchas organizaciones es, sí, pero ¿cuáles son esos lineamientos para saber a dónde va la salud? Y con respecto al tema ya de pedir informes o explicaciones, yo creo que también, como tú dices, es algo vago. Hemos en diferentes ocasiones, con 2 gobernadores, hemos estado informándoles sobre situaciones que venían dándose en el hospital y en el sistema de salud, no solo del IES, sino del ministerio. Sin embargo, no ha habido, digamos, una actuación, o alguna vez se nos dijo que prácticamente el gobernador no tiene ninguna atribución para tomar resoluciones o sugerencias en el área de la salud. No. Que eso tiene, sin embargo, atribuciones políticas y esto ha trascendido. Sí, pero como que le han desplazado a los 2 gobernadores anteriores, le han desplazado de esas atribuciones, lo que quiere decir que, aparte de que puede estar enterado el presidente, hay otras directrices políticas de autoridades superiores del IES y del ministerio. Ahora, José María, quizás rapidito, porque creo que estamos sobre el tiempo, hay otras preocupaciones en el sistema de salud. Una de ellas, la creación de esta empresa que se encargaría de la compra y la adquisición de medicamentos. Y lo otro, las expectativas con el nuevo ministro de Salud. En el tiempo que Daniel Noboa ha estado al frente, creo que ya son 8 los ministros de salud. Bueno, yo creo que yo recuerdo hace 15 o 20 años ya había alianzas con empresas hindús que tenían injerencia el gobierno hindú para la provisión de medicamentos. O sea, no es una cosa rara.
pero lo que nos pareció rarísimo es que en 3 semanas empezaría a fluir los fármacos, cuando recién está la empresa estableciéndose, la empresa creando su estructura. Y más aún sabemos que el gerente fue el anterior director jurídico de la Presidencia de la República, que tuvo mucho cuestionamiento incluso en ese sentido. Entonces, eso vemos que es otra de las cuestiones que no acaba de concretarse. Y recientemente aquí incluso hubo un plantón grande de personas con esclerosis múltiple, que son fármacos complejos y que no reciben, igual que antes había plantones de las compañeras, sobre todo mujeres, que tienen enfermedades autoinmunes. Entonces, son deudas que las propias unidades no pueden solventar, y desgraciadamente todo eso está centralizado en Quito y dependen de las compras que lo hagan, de la provisión de los proveedores, de qué fármacos de mayor o menor complejidad estén por llegar, o de aquellos que no los están adquiriendo, porque también a veces no hay una comprensión de que los hospitales, sobre todo, tienen diferente complejidad y pueden requerir un fármaco u otro fármaco. Bueno, cada región tiene sus propios problemas. Claro. Entonces no hay esa cadena, si tú quieres, de comprensión. Y obviamente nos decían ahí en el hospital, tienen pedido una compra de tanto, pero si eso se retrasa un mes, simplemente cuando llega en menor cantidad, por más de que ellos hayan prolongado o facilitado los espacios para las personas, por ejemplo, que reciben medicina continua, cuando llega dura 2 o 3 días y volvemos al mismo proceso de estar mendigando el que llegue las medicinas o los insumos. Bien, realmente lamentable. Hay tantas aristas que se quedan sin que podamos tratar por las limitaciones de tiempo. José María, queremos agradecer mucho su presencia aquí, reiterar la valentía, la hombría de bien en que lo hace en un entorno que ha sido calificado por varios actores como peligroso y amenazante, que sigue dándose sin una intervención, explicaciones oficiales que satisfagan en el hospital más importante del IES en el Austro Ecuatoriano, el José Carrasco Arteaga. Gracias, Gustavo. A las órdenes cuando